Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Marlon Atoche y en esta presentación les voy a hablar sobre el desarrollo de mi tesis, la cual es el diseño e implementación de un sistema electrónico que permita calibrar una cámara térmica para identificar a personas con fiebre en lugares públicos. Mi asesor es el ingeniero Andrés Flores. Los puntos que voy a hablar el día de hoy son la cámara térmica, la detección de fiebre, que corresponde a la problemática, el estado del arte, el diseño del sistema, las limitaciones y los próximos pasos a seguir. Como todos sabemos, actualmente estamos viviendo una de las peores crisis a nivel mundial causada por la pandemia del COVID-19. Esta es una enfermedad muy contagiosa que al 15 de julio de este año ha causado más de medio millón de muertes y se tienen más de 13 millones de infectados a nivel mundial. Para esto se debe hacer una detección rápida y poder eliminar el contagio. ¿Y por qué detectar la fiebre? La OMS ha sacado los principales síntomas de la enfermedad, en donde la fiebre es el síntoma con mayor incidencia. Tiene 87.9% de las personas confirmadas de COVID-19 presentaban fiebre en algún periodo de la enfermedad. Además que se tiene el antecedente de que hay sistemas de termografía infrarroja se han utilizado para frenar contagios del SARS y la influencia H1N1. Los objetivos de la tesis son diseñar e implementar un sistema electrónico capaz de calibrar una cámara térmica de forma autónoma y constante para obtener medidas de temperatura. Y como objetivos específicos son diseñar el circuito de acondicionamiento para una señal de temperatura proveniente de un sensor infrarrojo, establecer la metodología de calibración del sistema de detección de fiebre, desarrollar un programa para obtener temperatura de cada píxel de la imagen térmica, utilizar algoritmos de detección de rostros para estimar la temperatura de las personas y realizar las pruebas y ensayos del sistema diseñado. Las cámaras térmicas son el componente principal de los sistemas termográficos, los cuales se componen de lentes, detector y procesador, los cuales son los componentes que nos van a determinar el rendimiento de la cámara. Existen parámetros de rendimiento que se utilizan para medir y poder servir de ayuda para poder escoger la cámara para, para la aplicación requerida. Las cámaras termográficas se deben calibrar debido a que éstas nos entregan una señal referente y no una señal de temperatura absoluta. Básicamente las cámaras lo que nos entregan es de utilidad para termografía cualitativa, pero no para la termografía cuantitativa, la cual se requiere utilizar en esta aplicación. Hay métodos para obtener la- la calibración de la cámara cambiando la emisividad del objeto, eh, como los que podemos ver en este slide, y utilizar puntos de referencia in situ, como los de este slide, que van desde utilizar el punto de referencia basado en el punto triple del agua, o utilizar cuerpos negros basados en radiadores de SMD o radiadores de cuerpos negros comerciales como los que vemos en estas imágenes. En cuanto a las normas y estándares, primero tenemos la escala internacional de temperatura de 1990, la cual es la escala vigente hasta el día de hoy. La norma ISO 17025, donde nos dice los requerimientos que necesitamos tener para poder hacer la calibración de equipos de medición, y la norma ISO 13154, que es la guía y los lineamientos para desarrollar, implementar y operar sistemas termográficos de detección de fiebre. Después, en la detección de rostros podemos utilizar algoritmos de detección como el algoritmo de Viola-Jones o detección de rostros por redes neuronales convolucionales. En cuanto al diseño del sistema propuesto, este consta de dos partes. El primero, la calibración inicial, en donde se va a realizar la caracterización y hacer las pruebas de tolerancia para determinar el modelo matemático y el error estimado. Después se va a hacer la calibración in situ, la cual consta de una temperatura de referencia para hacer la calibración constante. Estos pasos son recomendados por las normas previamente mencionadas. Primero, para calibrar y realizar la caracterización del sistema, se necesita tener un sensor de temperatura calibrado a la escala internacional.
un circuito registrador de datos y un recipiente para poder tener agua de 0 a 100 grados y bueno, una fuente de calor para poder alimentar esto, ¿no? Así se va a poder obtener un registro de todos los datos de temperatura en el tiempo para poder hacer un modelo matemático de la cámara térmica y de los sensores para la temperatura de referencia. En cuanto a la temperatura de referencia, se debe ubicar dentro del campo de visión de la cámara térmica en la calibración in situ. Este es el esquema general de la calibración in situ ya del sistema funcionando, ¿no? Como vemos en el diagrama de bloques funcional, la cámara térmica va a entregar las imágenes térmicas en forma de video, donde la base de datos y el modelo de reconocimiento facial van a identificar el rostro dentro de la imagen para poder obtener la región de interés, en donde se van a obtener los píxeles necesarios para evaluar la temperatura. Estos van a ir a un modelo matemático ya previamente hecho en la caracterización, en donde también va a ingresar la temperatura medida, la temperatura de referencia medida, los parámetros de temperatura y se va a realizar una estimación de la temperatura corporal. Esto para luego compararlo con una temperatura umbral y determinar si la persona tiene fiebre o no. Los componentes a utilizar son la cámara térmica, que básicamente es una cámara Boomi Open Frame OFC que tiene un detector de microvolúmetro y un rango espectral de 7.5 a 14.5 micras. Y los componentes a utilizar para la temperatura de referencia son un RTD PT100 y un sensor infrarrojo, además de una pintura de alta emisividad para poder pintar la superficie donde va a estar la referencia. Los circuitos de acondicionamiento del PTC y el diagrama de conexión del sensor infrarrojo. Además del diseño del programa para detectar el rostro, bueno, este programa a la fecha ha sido implementado en MATLAB utilizando el algoritmo de Viola-Ions que ya viene por defecto en el software. Los requerimientos del sistema para que funcione son que las personas deben estar en un ambiente con temperatura estable. La temperatura de referencia debe estar a la misma distancia de las personas a medir de la cámara y a la cual fue calibrada. La distancia de la cámara para realizar la medida debe ser máximo de 3 metros y el sistema debe entregar temperatura por lo menos una vez por segundo. La precisión del sistema debe ser menor o igual a 0.5 grados. Estos lineamientos son obtenidos debido a las normas previamente mencionadas. Los resultados obtenidos son los siguientes. Básicamente está una imagen térmica obtenida de la cámara que se va a utilizar, utilizando el reconocimiento de rostros de MATLAB. Y sí se ha podido segmentar la frente para poder hacer la estimación de la temperatura corporal de esta persona, ¿no? Las limitaciones son que el sistema debe usar una cámara térmica ya preestablecida por el asesor y y debido a la coyuntura actual no se pueden hacer las pruebas respectivas para definir los parámetros del sistema. Los próximos pasos a seguir son mejorar el programa de detección de rostros hecho hasta el momento por uno más robusto, realizar la caracterización de los sensores y la cámara térmica, implementar el circuito registrador de datos, obtener la relación matemática para la cámara de la cámara térmica, realizar las pruebas de la cámara térmica y determinar la temperatura umbral. Bueno, eso es todo lo que tenía por hoy. Muchas gracias.